De nuevo te saludo en este nuevo capítulo de Patriarcas y Profetas, la rebelión de Coré. Durante algún tiempo, el espíritu murmurador y crítico del pueblo parecía haberse refrenado, pero se volvió a hacer presente en una conspiración de hondas raíces y grande alcance, cuando quisieron derrocar a los jefes nombrados por Dios. El instigador de este movimiento fue Coré, levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque había ocultado sus aspiraciones durante algún tiempo, concibió un plan para derrocar tanto la autoridad civil de Moisés como la religiosa de Aarón. Simpatizantes no le faltaron. Cerca de las tiendas de Coré, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén y dos príncipes de esa tribu, Datán y Abiram, dieron su apoyo al ambicioso proyecto. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. Había desánimo, dudas, celos y odios, que no hacían más que aumentar las quejas contra su paciente caudillo. No quisieron recordar que era el ángel quien dirigía el campamento dando instrucciones a Moisés desde la nube. No querían someterse a la sentencia terrible de que todos ellos debían morir en el desierto, y otra vez fueron vencidos por la tentación. El que lee los secretos de todos los corazones había observado los propósitos de Coré y de sus compañeros, y había dado a su pueblo suficientes advertencias e instrucciones para permitirle eludir la seducción de estos conspiradores. Estos habían presenciado la gloria divina en el monte, pero se habían dejado dominar por la tentación hasta quedar dominados por Satanás. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes de Israel. Lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Los celos habían provocado la envidia, y la envidia, la rebelión. Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los acusaban de haberse exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del sacerdocio y el gobierno, sin que la casa de ellos mereciese distinguirse por sobre las otras casas de Israel. Los conspiradores se ganaron el favor del pueblo. A los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que Moisés era intolerante al señalar su pecado cuando en realidad era un pueblo santo, entre el cual se hallaba el Señor. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado muchas dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta en su peregrinación por el desierto. Llegaron a la conclusión de que sus desastres eran imputables a él y que habían sido excluidos de Canaán por su mala administración y liderazgo. En esta obra de desafecto, reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía que en cualquier momento anterior. Era una rebelión generalizada, pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés. Recordaban la paciencia y las labores abnegadas de este último, y el recuerdo perturbaba su conciencia. Para conseguir el apoyo de los reticentes, se dijo que el motivo egoísta por el que Moisés tenía interés por Israel era por sus bienes que les arrebataría cuando todos murieran en el desierto. Coré hizo pública su pretensión cuando se sintió suficientemente fuerte. Acusó a Moisés y a Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Moisés no había sospechado de la existencia de tan arraigada maquinación, y cuando comprendió su terrible significado, se postró en fervorosa súplica a Dios. Al levantarse, lo hizo triste, pero sereno y fuerte. Dios le había dicho que él señalaría al día siguiente a quién había escogido. Todos tuvieron tiempo de reflexionar y entonces los que aspiraban al sacerdocio habían de venir cada uno con un incensario y ofrecer incienso en el tabernáculo en presencia de la congregación. El asunto era serio.
porque la ley decía explícitamente que solo los que habían sido ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Aun los sacerdotes Nadab y Abiú habían perecido por haber despreciado el mandamiento divino y ofrecido fuego extraño. Moisés habló directamente a Coré y a los levitas que se habían asociado con él. Quería evidenciar que sus quejas contra Aarón y su pretensión al sacerdocio no tenía fundamento. Moisés esperaba que Datán y Abiram no tuvieran una actitud tan atrevida como Coré, pero cuando los llamó a comparecer ante él, no quisieron acudir e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad. Acusaron a Moisés de simular estar actuando bajo la dirección divina para afianzar su autoridad, y declararon que ya no se someterían a ser dirigidos como ciegos, primero hacia Canaán y luego hacia el desierto, como mejor convenía a sus propósitos ambiciosos. Moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse. En presencia de la congregación, apeló solemnemente a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta, y le imploró que lo juzgase. Al día siguiente, los 250 príncipes, encabezados por Coré, se presentaron con sus incensarios. En su presunción ciega, congregaron al pueblo, que en gran parte se pusieron de parte de Coré. Entonces apareció la gloria de Jehová, que ordenó a Moisés y a Aarón que se apartaran de la congregación, puesto que sería consumida en un instante. Ellos intercedieron en favor del pueblo ante el Señor. Coré se había retirado de la asamblea para unirse a Datán y Abiram. Moisés descendió para darles la última advertencia y ordenó a la gente que se apartara de sus tiendas y que no tocaran nada de aquellos hombres. La orden fue obedecida, porque todos percibieron que iba a caer un castigo. Los rebeldes principales se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado, pero su osadía no disminuyó. Se quedaron de pie con sus familias a las puertas de sus tiendas, como desafiando la advertencia divina. Entonces, Moisés declaró a oídos de toda la congregación que todos verían si Dios lo había enviado o si él había obrado por su propia cuenta. Si la tierra se abría y se tragaba a aquellos hombres y a todas sus cosas, sabrían todos que ellos habían irritado a Jehová. De pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió, y los rebeldes cayeron vivos al abismo, con todo lo que les pertenecía, muriendo ante toda la congregación que huyó, sintiéndose condenada como copartícipe del pecado. Pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse, pero sus simpatías estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. El castigo podría haberse evitado si se hubiesen arrepentido y hubiesen pedido perdón, pero su terca persistencia selló su perdición. La congregación entera compartía su culpa, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos, pero Dios mostró su misericordia y les dio tiempo para que se arrepintieran. Habían visto la evidencia del favor divino y la intervención del ángel había eliminado toda incertidumbre. Jesús, el ángel que iba delante de los hebreos, trató de salvarlos de la destrucción y prolongó el plazo para obtener perdón. Si querían responder a la intervención de la providencia de Dios, podían salvarse. Pero aunque huyeron de los juicios por temor a la destrucción, su rebelión no fue curada. Regresaron a sus tiendas aquella noche horrorizados, pero no arrepentidos. No querían reconocer la autoridad de Moisés, porque eso implicaba admitir que deberían morir en el desierto. Habían acariciado la esperanza de que se estaba por establecer un nuevo orden de cosas, en el cual la alabanza reemplazaría la reprensión y el ocio y el bienestar a la ansiedad y la lucha. Coré y sus cómplices habían adulado al pueblo y éste llegó a la conclusión de que habían sido buenos y que Moisés había causado su destrucción de alguna manera. Su pecado era grave y no veían necesidad de pedir perdón a Dios. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas que señalaban en su contra.
seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Su miedo ante los juicios divinos se convirtió al día siguiente en osada rebeldía y quisieron hacer daño a sus abnegados jefes. Entonces se manifestó la gloria divina y el ángel de la ira salió para exterminar al pueblo. Atendiendo a la orden de su hermano, Aarón tomó un incensario y con él se dirigió apresuradamente al medio de la congregación e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos. Mientras subía el humo de incienso, también se elevaban a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo, y la plaga se detuvo, pero no antes de que 14.000 israelitas yacieran muertos, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. Dios evidenció el llamado de Aarón cuando su vara floreció frente a las otras varas que no lo habían hecho. Este milagro decidió definitivamente el asunto del sacerdocio. Quedó plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina, y el pueblo se vio obligado a creer la desagradable verdad de que tenían que morir en el desierto. La rebelión de Coré representa en escala lo que ocurrió en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Satanás obró en la mente de los rebeldes para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Rechazando a los hombres que Dios había escogido, rechazaban a Dios. Hoy abundan el orgullo y la ambición, que dan paso a la envidia y la lucha por la supremacía. Como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aun entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor. No querían recibir la reprensión del Señor, y eso causaba que murmuraran contra Moisés. Si se les hubiese dejado hacer su voluntad, se habrían quejado menos. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se obscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara, hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter malo. El que predica la palabra y así condena los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. Quien no quiere sacrificarse para reformarse, se declara sin culpa y denuncia a quien reprende como causa de toda dificultad. Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas de su poder no bastaron ya para convencerlos. El pueblo negó la evidencia del desagrado divino y acusó a Moisés de usar el poder de Satanás para acabar con los rebeldes. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de la misericordia divina y el pecado ya no tiene cura. Triste es este capítulo que acabamos de escuchar. Nos volvemos a encontrar en el siguiente, que lleva como título En el desierto.